Titulares que no vas a leer en la gran prensa esta mañana. Estados Unidos ataca a Irán violentando el derecho internacional. Otro, Estados Unidos apuesta por el espaldarazo total a Netanyahu en pleno genocidio. Otro, no hay pruebas de que Irán cuente con armas nucleares como afirma Trump. Otro, Estados Unidos e Israel rompen el orden internacional. Otro, Estados Unidos e Israel son la mayor amenaza mundial. Todos esos titulares son correctos, pero no los verás en los grandes medios de comunicación. Durante meses, en particular desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, llevamos oyendo que toca prepararnos para la gran amenaza mundial, la amenaza existencial. Por supuesto, en aquel momento nos decían que era Putin, como si el conflicto en Ucrania hubiera empezado recién ese febrero de 2022 y como si los Estados Unidos no hubieran tenido nada que ver, como si el 2014 no hubiera existido o como si la OTAN no hubiera querido ampliarse también en Ucrania, contraviniendo acuerdos previos con lo que entonces era la Unión Soviética. La amenaza era Rusia y el amenazante era Putin. Desde el primer momento denunciamos una invasión que no debía ocurrir y por lo mismo apostamos por una solución rápida que suponía lo opuesto a echar leña al fuego, diplomacia y negociación. Lo mismo que hoy algunos líderes europeos piden en la escalada entre Estados Unidos e Irán. Qué curioso, que cuando esto ocurría en 2022 nos decían lo contrario, que había que armar hasta los dientes a Ucrania, que había que hacerla más competente en una imposible guerra de ganar a una potencia nuclear como Rusia, que había que hacer de mensajeros de la OTAN y de los Estados Unidos en la región. Y Europa lo hizo, porque la amenaza era Rusia y era Putin. Lo que nunca nos dijeron era amenaza para quién. Y hasta hoy siguen diciéndote que cualquier día de estos verás un misil en tu cocina porque Putin está pensando en invadir Albacete. En la cumbre de la OTAN, celebrada en junio de ese mismo 2022, la OTAN aprobó un nuevo concepto estratégico, es decir, toda una declaración de intenciones. Y aunque lo obvio se hizo explícito, aquí está lo importante. Señalaron que la amenaza, cito, más significativa y directa de la seguridad de la alianza era Rusia. Lo cierto es que también por primera vez se incluyó a China como un, cito, desafío para los intereses, seguridad y valores de los países de la OTAN. ¿Había China invadido a alguien? No. ¿Tocaba a Europa en concreto? Tampoco. Estados Unidos no iba a perder la oportunidad de plantear su disputa geopolítica y hacerlo dominando colonialmente el mensaje de los países de la OTAN. Total, la OTAN no es otra cosa que una organización que representa intereses militares y geoestratégicos concretos de una potencia mundial que no quiere perder la hegemonía, los Estados Unidos. Poner a China en el foco era y sigue siendo clave para este país, no para Europa. Pero claro, cuidado, es que China es un desafío. Falta que añadan el existencial en el documento. A ver si no lo hacen en la cumbre que empieza mañana. Se preguntarán ustedes por cuántas veces ha calificado la OTAN de amenaza existencial a Israel, a lo mejor. Porque si algo queda claro es que al menos, y sin ser justa, durante los últimos 20 meses hay un país que está violando todos los tratados internacionales y el derecho internacional. Y su líder cuenta con una orden de captura internacional que además no cumple. Y por tanto representa no solo una amenaza ahora sí existencial para 55.000 palestinos, sino también es el ejemplo máximo de desacato de nuestra arquitectura y por tanto garantía internacional. ¿Es Israel considerada una amenaza existencial por la OTAN? 55.000 asesinados después, la respuesta es no. Qué curioso, ¿verdad? Que las amenazas existenciales sean unos y no otros, lo que justifica, por cierto, la implementación de sanciones diversas contra unos, pero no contra otros. E incluso que en el discurso, es decir, en los actos de habla, que es la forma en que se configura el mundo, de unos se diga que son amenazas existenciales, pero de otros se diga que hay derecho a defenderse, incluso cuando ataca ilegalmente. ¿Hay una amenaza mundial ahora mismo? Sí, sin duda. ¿Quién es esta amenaza? Los Estados Unidos. La evidencia, el ataque a Irán hace tan solo 2 noches y que escala un conflicto a niveles aún sin sopesar. El derecho internacional no solo lo viola quien lo rompe al actuar, sino también quien acepta esa ruptura y eso es lo que hace Europa ahora mismo.